Saben, hermanos, la adoración y la Santa Cena expresaron la predicación y la palabra de este día. Así es que no vamos a ocupar mucho tiempo, pero esta palabra tiene que ver con el amor con que Cristo vino, tiene que ver con el Cordero, que es nuestra Pascua, y tiene que ver con la alabanza del cielo aquí en la tierra a través del aleluya. Tenemos un Dios victorioso. Tenemos un Dios victorioso. Tenemos un Dios victorioso. Puede decir las últimas tres palabras, dice victoria, victoria, victoria. Dígalo de nuevo, con convicción. Victoria, victoria, victoria. Mire la primera palabra. Yo encontré esta palabra que el Señor nos dio. Y yo dije, Señor, ¿cómo es que tú estás en este tiempo haciendo eso y nosotros no nos hemos dado cuenta del todo? ¿Cómo es que tú nos dices, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos? ¿Cómo es que estás haciendo eso? ¿Cómo es que estás salvando? ¿Cómo es que estás haciendo tu obra de poder? ¿Cómo es que estás callando de alegría y estás gozándote con cánticos alrededor de nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta? La PDT, que le gusta a la pastora Anita, dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, está en medio de ti. Él es un guerrero que da la victoria. Él pelea solo. Y la victoria nos la da a nosotros. Amén. Con regocijo demostrará su alegría por ti. Tendrá un nuevo amor por ti. Festejará por ti con cantos alegres. Cuando buscamos cómo es que el Señor estaba haciendo esto y nosotros no nos dábamos cuenta. Miren la siguiente imagen. ¿Conocen a ese jugador? ¿Cómo se llama él? Alexis Sánchez. Esta noticia dice: Alexis Sánchez brilló con una tripleta en la goleada del Arsenal sobre el West Ham. Entonces yo dije, una tripleta, ¿qué diseño es ese? Una tripleta. ¿Y cómo es que en el mundo de los deportes se conoce? Y cuando lo busqué, decía que la tripleta en el deporte es conocido por lograr un objetivo del juego 3 veces. 3 veces. O sea, él ese día que salió eso, esa noticia, él marcó 3 goles. Y con eso le dio la victoria a su equipo. Y después cuando lo busqué en la Real Academia decía que una tripleta es un trío. Y yo dije, en realidad, las tinieblas o el mundo no crea nada. Todo lo copia. Porque el único creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellas hay es nuestro Dios. Y Él tiene un trío de victoria para nosotros, porque Él es Dios victorioso. Y Él hoy día nos habla de victoria 1, de victoria 2 y de victoria 3. Victoria 1, el amor. Hay 3 cosas aquí en la tierra que el infierno jamás va a poder reproducir. Nunca. Nunca. El infierno puede hacer sacrificios de sangre, sí. Se puede inmolar, sí. Pero nunca va a poder reproducir un diseño de amor. Ni nunca va a poder reproducir al amor. Porque el amor, dice su palabra, que es Dios. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. El amor es Dios. El amor es Dios.
Usted tiene que tener a Dios en su vida, a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, porque el amor es Dios, el amor es el Padre, el amor es el Hijo, el amor es el Espíritu Santo, el amor es Dios. Y ese lenguaje, el lenguaje del amor, es irreproducible para el infierno. Todo lo que el infierno hace, lo hace con odio y con temor. El amor no, porque en el perfecto amor no hay temor. A mí me da mucha risa, con todo respeto, los ateos, porque dicen que no creen en Dios, pero aman. Aman. Tienen amor. Tienen la esencia de Dios, que es amor. El amor es dar. Ayer hablábamos con un amigo y decíamos, pensábamos en la ilógica, en lo absurdo de Dios. ¿Quieres recibir? Da. Pero da por amor. ¿Y saben qué? Él dio, y dio lo mejor que Él tenía, lo más preciado. Juan 3:16, crecimos con ese verso escuchando a nuestros hermanos pentecostales en las calles, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo por ti y por mí, por nosotros. Dio a su Hijo. ¿Y saben qué? No solamente era su único Hijo, era perfecto. Perfecto. Su Hijo era perfecto. No solamente era el único, era el mejor. Lo mejor, lo más valioso. Cuando tú das por amor, imita este diseño, trae lo mejor, lo único, lo más precioso que tú tienes. ¿Qué es? ¿Qué es lo más precioso que tú tienes? ¿Qué es lo más valioso? El dar no es solamente dar dinero. Dale tu tiempo, tu mejor tiempo. Dale tus mejores años, los años de vigor. Dale tu don, eso que Él puso en ti, porque ni siquiera eso es de nosotros. Dáselo. Dale tu vida. Si tú amas tu vida y es lo más valioso que tienes, dásela al Señor. Dásela. No se la has dado aún, dásela. Hoy día es día de saber que el amor es dar. Así es que hoy día dale la vida al Señor. Dale tu vida al Señor. El amor tiene un tiempo. Ustedes han visto en Eclesiastés 3 que dice que todo tiene su tiempo. El tiempo del amor también. Cantares 8 dice: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. No despierten al amor, porque el amor es una persona, el amor es Cristo. No lo despiertes antes de tiempo, porque un amor despierto antes de tiempo, Cristo no está en eso. No lo despierten las mamás a los 5 años en el kinder, en primero básico, diciendo: mi hijo, mi hija está pololeando, tiene polola, qué lindo que es. No lo despiertes al amor hasta que el amor quiera. Y cuando quiera y llegue a tu vida el amor y sea el tiempo, no lo dejes esperando en la puerta. Hácelo entrar. Hácelo entrar. No lo hagas velar. Porque el tiempo del amor no lo determinamos nosotros.
lo determina el amor, que es Cristo. El amor que es Dios. El amor todo lo soporta. Efesios 4:2 dice: sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. Usted ha escuchado ese dicho que dice, o usted, y yo lo dije alguna vez también cuando no conocía el amor: no te amo, pero te soporto. Podrías darte por pagado, porque es verdad que no te amo, y soy bien sincera al decirte que te soporto, te soporto. El amor del que habla aquí, que todo lo soporta, no habla de ese amor de soportarse porque no nos amamos. Es como decir: no te amo, pero te trago. El amor del que habla aquí, permiso, doctora Janet, voy a sacar esta silla. El amor del que habla aquí, que dice que todo lo soporte, que nos soportemos en amor. Hace 3 años, más o menos, vamos para el 4º año, falleció la pastora Pamelita. Del año 2014 quedó la pastora Anita. Pastora Anita, ¿puede venir a sentarse aquí? Pastor Dofi, ¿puede venir? Y el Señor nos llamó, pero no nos llamó para ser parte de los rostros visibles. Nos llamó por amor a su hija, a su sierva, porque ella anteriormente había hecho una obra que en la Biblia se describe como Josué. Josué estaba a la puerta del tabernáculo de reunión y esperaba que Moisés, que necesitaba. Josué dejaba a Ben-Hur y a Caleb arriba y él bajaba a pelear. Entonces nos llamó a un grupo de personas y se han ido añadiendo más. Y al principio teníamos muchos temores, no nos conocíamos, y probablemente tuvimos la oportunidad de decirnos entre las casas que habíamos sido convocadas: no te amo, pero te soporto. Pero el Señor se reveló a nuestra vida, y ¿saben qué? Nos habló de que por amor nosotros hacemos esto. ¿Puede tomar la otra mano, Pastor Dofi? Y sostenemos. Ese es el soporte. Dice: sopórtense con amor, con humildad, con paciencia los unos a los otros. Téngannos paciencia. Téngannos paciencia. Porque la Biblia dice que por amor tenemos que tenernos paciencia. Y por amor no tenemos que decir: no te soporto, o sea, no te amo, pero te soporto. Te amo y te soporto también. Pongo mi brazo debajo de tu brazo para que tu peso caiga sobre el mío. Y yo así, de esa forma, me doy por pagada de que mi ayuda pueda permitir que la obra y el pastorado, en este caso, avance. Me siento honrada del Señor, de que solo sirva mi brazo para poder sostener el peso, para poder dar un soporte a la obra del Señor. Hoy día ese diseño, gracias pastora, gracias pastor, no lo puede reproducir el infierno, porque el infierno, cuando ve a alguien que el Señor levanta, lo que hace es tomar los brazos, agarrar, quitar y ponerse delante. Hoy día es el tiempo de muchas figuras públicas. Muchas figuras públicas. El Señor dice: no hay figuras públicas en mi reino. En mi reino hay hombres y mujeres que se soportan,
que ponen su brazo, su hombro y ayudan a llevar la carga, porque en mi reino existen los cuerpos, no los llaneros solitarios. Existe el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo, para que pueda tener comunión, tiene que estar unido, cada hueso con su hueso, cada tuétano, cada dedo con su mano, cada mano con su brazo. Cada parte del cuerpo perfectamente unida en su interior. Qué feo, algunos somos intestinos. ¡Qué lata! Pero en el soporte tenemos que llevar el alimento. Y masticarlo, 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 hasta que se introduzca las partes necesarias de ese alimento en el cuerpo de Cristo. Ese diseño el infierno no lo puede reproducir, porque ¿sabe qué? Este diseño se basa en el amor. El diseño del infierno se basa en el orgullo, que es un principio luciférico en donde una sola persona se levanta y todos miran a esa persona. Hoy día la pastora decía: nosotros no queremos que nos vean a nosotros, queremos que vean a Cristo. Y ese es nuestro deseo. Queremos que este cuerpo de Cristo vea a Cristo su cabeza, y todos perfectamente unidos nos demos soporte y nos amemos, nos soportemos en amor, pero nos soportemos llevando las cargas los unos de los otros. El amor edifica. Primera de Corintios 8. ¿Saben que este verso, este capítulo habla acerca de la ley? Estaban hablando y teniendo una discusión sobre qué le iban a decir a los gentiles acerca de los sacrificados a los ídolos. Y Pablo parte diciendo en 1 de Corintios 8:1: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, todos no sabemos las leyes. El conocimiento envanece. Pero él después agrega, dice: pero el amor edifica. Este no es un tiempo, no es que nos tengamos que saltar las leyes, pero saben, hermanos, habían 600 y fracción leyes. Le doy una mala noticia: nosotros nunca podríamos haber cumplido la ley. Nunca. Por eso es que todos los años se hacía un sacrificio de un cordero. Se cumplía el año y se hacían los sacrificios. En las semanas la gente llevaba y pagaba sus votos. Y una vez al año se venía y se hacía un sacrificio por todo el pueblo, porque no podían cumplir la ley. Sin embargo, Jesucristo, el amor, vino y fue el cumplimiento de toda la ley. Él cumplió toda la ley. ¿Saben por qué lo hizo? Para quitar el legalismo de nosotros, porque el amor es contrario al legalismo. El legalismo, el conocimiento que viene por el legalismo, envanece. Envanecido es que no da fruto. Pero el amor hace una obra, edifica. Cuando le trajeron la mujer adúltera a Jesús, vinieron un montón de hombres y la pastora decía en la Santa Cena, por eso les dije que la Santa Cena y la adoración dieron todo este mensaje, porque cuando vino la mujer adúltera, se la trajeron y la ley decía: hay que apedrearla hasta morir. ¿Qué hizo Jesús? Se puso a escribir en tierra. Y luego los miró a todos y les dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y siguió escribiendo en tierra. Al ratito miró y vio que no había nadie. Y
le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los que le persiguen? No hay ninguno, Señor. Me imagino a la mujer todavía postrada, esperando a que le lleguen las piedras. Todos se han ido. ¿Dónde están los que te condenaban? Termina diciéndole: ni yo te condeno, mujer. ¿Hizo vista gorda Jesús? ¿Se saltó una ley? ¿El Hijo de Dios se saltó una ley? No. El amor edifica. Esa mujer nunca más, les aseguro, nunca más, y de hecho después es nombrada entre sus seguidoras, hizo lo que estaba haciendo ese día. Se salvó su casa, salió de pecar y juntamente salvó sus generaciones. El amor edifica. El amor lleva las marcas. ¿Y saben qué? A mí me impactó este pasaje que está allí. Es un poco largo. Juan 20 del 24 al 27 son 4 versos. Me impactó tanto porque es cuando Jesús resucitó. Y se les aparece a los discípulos. Dice que entró y todas las puertas estaban cerradas. Y él entró. Y luego que él desapareció, vino y se juntaron los discípulos y llegó Tomás. Tomás dijo: si yo no metiere mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, yo no creo lo que ustedes me están contando. Dice que al siguiente día Jesús hizo lo mismo y llamó a Tomás y le dice: Tomás, ven. Y le mostró sus manos y le dijo: mete tu dedo aquí. Después dice que le tomó su mano y le dice: trae tu mano acá y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando lo busqué en otra versión decía: no seas como los incrédulos, sino sé fiel. Hermano, estuvo 3 años de su vida, todos los días con Jesús. Jesús les había dicho: voy a resucitar al tercer día. Y él, escuchando de la sobrenaturalidad de Dios, que había estado con sus compañeros, dice: si yo no meto mi mano en su costado y mi dedo en sus llagas, yo no voy a creer. Hermanos, las marcas de Jesús siguen estando allí. Y hoy día están para aquellos que siguen diciendo, después de un buen tiempo de haber estado con Jesús, años de haber pasado con Jesús, y en este tiempo están diciendo: no creo a la palabra que el Señor me dio una vez atrás, años atrás, o días atrás, o meses atrás. No creo. El Señor se está demorando demasiado en salvar a mi hijo. El Señor se está demorando demasiado en sanar el cáncer, en sanar la depresión. Las marcas de Jesús son para los Tomás de hoy día. No seamos incrédulos. No esperemos que el Señor nos muestre las marcas. Solo cree, no seas infiel. No seas infiel. No seas infiel. El Señor te entregó una palabra hace tiempo atrás
Créela, porque el Señor la va a cumplir. Están las marcas. Él lleva las marcas en sus manos, lleva la marca en su costado, lleva las marcas en sus pies. Cree la palabra que el Señor te dio, porque Él es fiel. Y no seas incrédulo, sé fiel. Sé fiel, sé fiel. Dice que al que es fiel hasta la muerte le dará la corona de la vida. Ningún premio vamos a recibir por ser incrédulos e infieles de parte del infierno. Ninguno. Solo Dios premia la fidelidad y premia la fe. Con la corona de la vida. Estás en muerte, sé fiel. Sal de la muerte. El amor de Dios, que es Cristo y que lleva una marca, te saca de la muerte. Muéstrame tus marcas. Muéstraselas al Señor. Tu amor por Él lleva marcas. Muestra tus marcas de guerra, como dicen los jóvenes. Cuando están estudiando mucho en la universidad y tienen tremendas ojeras, dice: estas son mis marcas de guerra, me he amanecido estos días estudiando para el examen. Nosotros también tenemos que tener marcas en nuestra vida que muestren el amor por nuestro Dios y la fidelidad a nuestro Dios. Una de tus marcas es la permanencia. Una de tus marcas es hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Tu obediencia es una marca. La palabra en Cantares dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Y ¿saben qué? Nosotros este verso lo usamos siempre en las bodas. Pero el Señor nos llama a que nuestro pacto con Él sea así. Que se reconozca el anillo que Él nos pone en el dedo. Que se vea la marca de su ropa cuando Él nos cubre. Que se vea la marca de su calzado que pone en nuestros pies, que es un calzado de paz. Hay marcas que Él pone como señal de pacto que tiene con nosotros. Esas marcas es necesario que empecemos a buscarlas en nuestra vida, y si no están, empiécelas a hacer. Empiécelas a hacer. No se conforme con ser invisible, porque esas marcas, cuando el infierno las vea, va a pasar de usted. Son las marcas del amor, son las marcas del Cordero, son las marcas de Cristo sobre su vida. Hágalas, empiece a hacerlas. Busque, tengo el anillo que habla de mi fidelidad con el Señor, de mi pacto con el Señor. No lo tengo, úrjase, úrjase, úrjase por tenerlo en su mano. Porque eso le va a dar la autoridad de Cristo. No tiene el traje que el Padre pone a los hijos. Dice que hoy día veíamos que en la adoración era el cántico de las multitudes que habían sido lavadas sus ropas en la sangre del Cordero y en las aguas de la vida, en las aguas del río limpio y del mar de cristal. Desde el trono salieron para lavarnos. Su ropa no está limpia. Úrjase, úrjase, porque todavía es tiempo. El amor del Padre todavía nos sigue vistiendo. Todavía sigue poniendo zapatos de paz, calzado de paz, que anuncian buenas noticias, que cuando van, no van y uno le pregunta cómo está. No, ahí no va. No. Son calzados de buenas noticias. Donde tú vayas tienes que tener una buena noticia, porque
creador de las buenas noticias, la voz de las buenas noticias, la vida de las buenas noticias, vive en ti. En ti. Camina y por donde usted pasa, hasta los perros se ponen a pelear, preocúpese. ¿Qué sería lo contrario? Que los perros sarnosos de la calle se acerquen a usted y que usted le diga: vengo a sacar tu maldición, tu sufrimiento. Hoy día recibe la buena noticia. Perro, creación del Señor de vida. Calzado de paz. Calzado de paz. El Señor tenía una marca en el costado y ¿sabe qué? Él no le dijo a Tomás: mete tu dedo. Le dijo: mete toda tu mano, trae tu mano acá, métela en mi costado. La mano entraba entera en su costado. Llevas las marcas en tu corazón. Te han rechazado a Jesús más. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Han hablado mal de ti. A Jesús más le dijeron que era hijo del diablo. Han levantado calumnia. A Jesús más levantaron calumnia de que él andaba diciendo blasfemias. Si te ha pasado todo eso y lo has sufrido por amor al Señor, es que estás llevando las marcas de Él, porque ningún siervo puede ser mayor que su Señor. El amor venció la muerte. Hoy día cantábamos al Cordero y decíamos: vivo está, vivo está, vivo está. No se quedó allí en la tumba, la piedra tuvo que ser movida, fue movida de forma sobrenatural. Ningún hombre la podría haber movido. Y obviamente que Él no está en la cruz, tampoco está en la tumba. Vivo está, porque el poder del amor venció la muerte. Cantares dice: ni las muchas aguas, fuerte como la muerte es el amor, pero es mayor porque la venció. Venció a la muerte. Venció a la muerte, venció a la muerte. Y ¿saben qué? Yo cuando buscaba este verso, yo decía: Señor, tiene que haber alguna cosa más, tiene que haber algo más de la muerte y del vencer de Jesús. Yo no me conformo con que solamente esté el que haya vencido la muerte. Y el Señor me mostró Segunda de Pedro 2:19 dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y yo dije: ¡guau! ¡Qué poderoso! Es ahora entonces el imperio de la muerte es esclavo de Jesucristo. Porque dice Efesios 4: por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Todo esto y todos nosotros estamos llenos de Jesucristo, el amor. Él lo hizo para llenarlo todo. ¿Y sabe qué dice? Llevó cautiva la cautividad. Y yo decía: ¿pero cómo? Llevó cautiva la esclavitud a la que nosotros estábamos sujetos. Y ahora esa esclavitud
que es el imperio de la muerte, donde nosotros estábamos sujetos al principio a causa del pecado del hombre. Esa esclavitud está sujeta, es esclava de Jesucristo, porque Él tiene las llaves del imperio de la muerte. Oigan los esclavos. Oigan los esclavos, los que están sujetos a la esclavitud de la muerte y del pecado. Oigan esto. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció a la muerte para darte libertad. ¿Y sabe qué hizo con la muerte? La puso como una de sus cautivos. La muerte, el imperio de la muerte es cautivo de Jesucristo. Y ahora Él tiene las llaves. ¿Será que un esclavo te puede dar algo bueno? Me refiero a un esclavo como es el imperio de la muerte. ¿Te podrá dar algo bueno? ¿Te podrá dar libertad? ¿Algo que viene del imperio de la muerte? No, hermanos, no nos engañemos. Solo Jesucristo liberta. Él liberta de los cautivos. Él liberta a los cautivos y de los cautiverios. Él nos liberta de la muerte. Y la victoria 1 es por amor. Es por amor, es por amor. Vamos a la victoria 2. El segundo diseño que no puede reproducir el infierno es lo que cantábamos hoy día, el Cordero. Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Jamás el infierno va a poder reproducir la mansedumbre y la humildad, porque se asienta sobre un principio luciférico. Por lo tanto, el Cordero es nuestra victoria. El Cordero es nuestra Pascua. Dice Éxodo 12:27: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué fue lo que hicimos hoy día? Nos inclinamos delante de su trono y adoramos, porque reconocemos que solamente Jesucristo es el Cordero Pascual. No hay otro que podría haber hecho tal sacrificio en favor de nosotros. Dice la palabra en Éxodo que se buscaba un cordero perfecto, sin manchas, sin arrugas, sin ningún defecto. Y su sangre fue capaz de detener a la muerte y a la destrucción. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Amén. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Amén. Porque su sangre fue capaz de detener, de vencer a la muerte y de detener la destrucción en nuestras vidas. Dice la palabra que en ese recordatorio de comerse el cordero, se tenían que comer todo el cordero. Todo. Yo les decía al principio que el cuerpo tiene algunos órganos que a nosotros no nos gustan. Y cuando se comía el cordero, se comía con los intestinos, se comía con los riñones. Lo único que no se comía era el cuero. No fuimos hechos para comer lana.
quiere decir esto? Que hay cosas en la vida cristiana que a nosotros no nos van a gustar. Y personas en el cuerpo de Cristo que por ser intestino, por ser riñones, tampoco nos van a gustar. Pero el Cordero se come todo, con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. Les voy a contar una historia chiquitita. Un día la mamá de un hermano hizo guatitas picantes para nosotros, para el equipo pastoral. Y el hermano los fue a buscar. Y llegó muy feliz con las guatitas picantes que había hecho su mamá. Y cuando me pasaron a mí el plato, yo hice... y lo dejé ahí. Pero después el Señor me hizo saber que yo había provocado una herida o un pequeño llamar de atención al corazón del hermano. Tengo en mi corazón que voy a restituir. Yo me arrepentí. Y eso el Señor me lo trajo cuando vi esta palabra, que en el Cordero Pascual, la noche que ellos celebraban Pascua, se comía entero. Les gustaran o no les gustaran las criadillas, les gustaran o no les gustaran las guatitas, les gustaran o no les gustaran los chunchules, les gustaran o no les gustaran los intestinos adentro. Se comía todo, no se dejaba nada. Y si la familia era muy pequeña, un signo de no avaricia era que se tenía que unir a otro y compartir. Y si alguien no tenía cordero, aquel que tenía que ir y traerse a esa familia y compartir con ellos y comérselo todo. El infierno y el imperio de la muerte permiten que tú escojas. Escoge lo que quieres hacer. ¿A qué hora te quieres levantar? ¿Qué quieres comer? ¿Qué te quieres poner? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Escoge. Si total, tú eres libre de elegir. El Señor dice: ¿quieres tener victoria? Cómete todo el cordero. Cómete el cordero. ¿No te gustan las guatitas? Cómetelas. Porque en eso hay victoria. En que me coma todo el cordero, porque el cordero es mi cordero pascual. Es el cordero que me va a llevar a vencer a la muerte y a parar la destrucción. Y a traerme vida eterna, por hermano. Me saca de la condenación y de la muerte eterna para darme vida. El cordero fue obediente. Y dígame usted, si siendo desobediente voy a llegar a alguna parte, siendo desobediente al Señor. Usted tiene que leer Levítico 26 y Deuteronomio 28 y se va a dar cuenta de los beneficios que trae la obediencia y la desobediencia. La palabra dice: el cual siendo en forma de Dios, escuche bien esa primera frase, el cual siendo en forma de Dios, estamos hablando de Jesucristo, el Hijo del Hombre, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló en obediencia hasta la muerte. Y la muerte
más vergonzosa de todos los tiempos, como era la muerte de la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El siervo no es mayor que su maestro. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Y saben qué? Él tomó ese diseño. Él tomó ese diseño de ser el siervo. El siervo tomó la forma de siervo y se humilló hasta la muerte, obedientemente. Dice que la obediencia Él la padeció. No le fue fácil a Jesús, hermano. ¿Por qué creemos que a nosotros nos va a ser fácil? No es fácil obedecer, pero hay un tips. Dice que la obediencia es instantánea, gozosa y completa. Si usted no obedece enseguida, después se va a poner a pensar: ¿y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué no va Él? ¿Y por qué siempre me toca a mí? ¿Y por qué tengo que dar yo? ¿Y por qué hoy tengo que dar tanto o esto? Por eso es que la obediencia es instantánea. Te dicen: haz esto, y tú te paras y lo haces. Y dice que es completa, o sea, no dejas nada a media. No dices: ¿sabes qué? Voy a dar lo que el Señor me pide, pero lo voy a hacer la otra semana. Sí, estás obedeciendo lo que el Señor te pide, pero el tiempo del Señor tiene que ser el tiempo del Señor. Y dice que es alegre, porque ¿saben qué? De repente la gente obedece, pero se le nota en su cara que lo hizo de mala gana. O por dentro dicen: estoy obedeciendo, pero por dentro tú ves los tiras y encoge que eso está teniendo en su vida. Gozosa, completa, instantánea. Eso hizo Jesús. Él decía: yo no hago nada de lo que no veo hacer a mi Padre. Obediente. Ni tampoco les digo nada de lo que no escucho que diga mi Padre. Obediente. Hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo otro que dice que el Cordero no abrió su boca. Y no es que Él era mudo, porque el mismo Cordero es la palabra, es el verbo. Dice que cuando fue a la cruz no abrió su boca. Hermano, ¿cuántos de nosotros hasta ahora nos pasa algo y nos quejamos y murmuramos y nos quejamos y murmuramos y nos quejamos y murmuramos y pataleamos, hacemos pataleta delante del Señor y manipulamos? ¿Cuántos? Todos de alguna manera lo hacemos. Dice que Jesús no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, no dijo nada. Fue nomás y cargó el pecado de todos nosotros, llevó nuestras rebeliones sin abrir su boca. ¿Ustedes creen que no era difícil ir a la cruz? Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, le dijo: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso fue lo único que ustedes van a escuchar. Luego en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego en la cruz le habló muy bondadosamente al ladrón,
pero por lo que él estaba cargando, que era el pecado y que lo separaba de su padre, no abrió su boca. Este es un diseño que vence. Si está pasando una aflicción, si está teniendo una enfermedad, si está pasando un trato del Señor, no abra su boca, no le dé comida al infierno. Súfralo como un cordero. Súfralo. Suframos sin quejarnos, sin echarle la culpa al otro, sin echarle la culpa a la iglesia, sin echarle la culpa a los pastores, sin echarle la culpa a los discipuladores, al colegio, al trabajo, a la vida misma. No abra su boca, súfralo con boca cerrada. El Cordero quita el pecado. ¿Cuántos estamos luchando con un pecado o con varios? ¿Cuántos? El Cordero quita el pecado del mundo. El Cordero quita el pecado del mundo. ¿Saben qué dice la palabra? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día le fueron a preguntar a Juan y le dijeron: oye, ¿sabes qué? Necesitamos saber si tú eres el Cristo. ¿Eres tú el Cristo? Y él dijo: no, yo no lo soy. El que viene detrás de mí, pero que es primero que yo, ese es. El que era antes que yo. Y dijo todo un trabalengua. Yo creo que cuando escucharon los fariseos la respuesta hasta se confundieron. Porque él les dijo: el que viene detrás de mí, pero que es primero que yo y que estaba antes de que yo viniese. Ese es. Y al siguiente día, cuando los vio venir otra vez, les dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es del que yo les hablé, que estaba antes que yo, porque era primero que mí y vino antes, pero también, pero ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Deja de lidiar con tu pecado. Muéstraselo al Cordero, porque Él te lo va a quitar. Él lo quita, Él quita el pecado del mundo. Entrégaselo, entrégale tu pecado a Cristo, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y saben qué? Le dijo más Juan, dijo: yo vengo para anunciar esto. Hoy día nosotros también anunciamos que Cristo, el Cordero, quita el pecado del mundo. Cierre sus ojos. Ni siquiera le voy a decir que usted traiga a la luz el pecado con el que está lidiando, porque usted sabe qué es. Usted sabe qué es. Es un pecado sexual, es un pecado de inmoralidad, es un pecado de queja, de murmuración, es un pecado de adicción, es un pecado de masturbación, es un pecado de pornografía. Usted sabe qué es. Les digo en este día, hoy día, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entrégaselo, entrégaselo. Hazlo de forma voluntaria. Que quite tu pecado hoy día. Que quite nuestro pecado. Porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quite el pecado de tu casa. No lidies más con el mundo. No lidies más.
luches más. Está aquí el Cordero y Él lo quita. Está aquí el Cordero y Él lo quita. Está aquí el Cordero y Él lo quita. Porque el Cordero es el único que puede rescatar tu vida. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo fuiste rescatados? No con cosas corruptibles como oro o plata. Eso no lo puede comprar. El oro y la plata, la finanza, el dinero no puede comprar el rescate, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Solo Cristo, el Cordero, te rescata. Estás en el pozo de desesperación, en la cisterna rota, estás en muerte, estás en depresión. Hoy día el Cordero te rescata. No tienes que pagar un precio de plata, porque el Cordero con su sangre pagó el precio de tu rescate. Por eso es que hoy día Él te puede rescatar, porque el precio ya fue pagado, hermanos. El precio ya fue pagado, fue su sangre la que ofreció y pagó nuestro rescate. Cantábamos al digno. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero. Cantábamos al digno y fuimos introducidos en una alabanza de cielo tan majestuosa, hermanos. Cuando podíamos alabar al Cordero que está sentado a la diestra de Dios en el trono. Dice la palabra en Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Digno, digno es el Cordero. El infierno a nosotros nos avergüenza. Todos los días nos hace la invitación a sentirnos culpables. ¿Saben lo que es digno? Es merecedor. El Cordero nos dignifica. No tendríamos por qué ser merecedores de su sangre, ni ser merecedores de su sacrificio. Esto lo hizo por amor. Pero Él es el único merecedor de todo, de la alabanza, de todo es el único digno, y el único digno para abrir los sellos que están sobre nuestras vidas. Los sellos de los libros y sacarnos a libertad. El Cordero nos da una posición de gobierno. Miren qué paradójico que el gobierno de nuestro Dios sea el Cordero. El Cordero, hermanos, que es un animalito que necesita ser pastoreado, llevado, que es un animalito que no tiene ningún arma de defensa. Es un animalito que no tiene ningún grito de guerra. Él gobierna. Él gobierna sobre todo. Él
está sentado en el trono. Dice Apocalipsis 5:12 que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El gobierno de todo. ¿Han escuchado hablar de los 7 montes? Está ligado a los 7 gigantes, los 7 pueblos que Israel tenía que vencer cuando entraron a Canaán, a poseer Canaán. Es para otro tema. Pero los 7 montes en la actualidad nos hablan del gobierno de todas las áreas de nuestra vida. Las finanzas, la familia, la educación, las artes y otras 3 más. El Señor, el Cordero, gobierna sobre todo. Gobierna sobre todo. Gobierna sobre todo. Gobierna sobre todo. Usted puede sujetar todas las áreas de su vida al Cordero inmolado, porque Él es digno. Él solamente es merecedor de gobernar. Él es merecedor de abrir los sellos, porque Él es digno. Digno. Y el último diseño de Victoria, Victoria 3, el aleluya. Este diseño me trajo una alegría tan tremenda. Porque es una palabra del cielo que viene para impartir un ambiente celestial a tu vida. Y que el infierno jamás va a poder decir aleluya. Nunca va a poder decir aleluya, porque aleluya significa alabado sea Dios, alabado sea Jehová, bendito sea el Señor. Y dice que la aleluya tiene un sonido claro, pero también que tiene un color, y que su color es brillante como el cielo. Y dice también de que es hacer un espectáculo. Nadie puede decir aleluya. Tenemos que decir aleluya. ¡Aleluya! Usted vaya a la China y ¿sabe qué hacen nuestros hermanos de la China? Dicen ¡aleluya! Usted vaya a Alemania y cuando usted escuche en un lugar que dicen ¡aleluya! Porque es la única palabra universal. No tiene traducción. Es el ambiente del cielo. Solamente está dada para nosotros. Ningún hijo del infierno se le ha dado esta palabra y este ambiente del cielo, un ambiente de alabanza y de alegría, porque eso significa el aleluya, alabar con alegría. La palabra dice, Salmo 147:20, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. ¡Aleluya! Está hablando de la obra de Dios para el pueblo de Israel. Termina y dice, ¡aleluya! Solamente he hecho así con el pueblo de Israel. ¡Aleluya! Apocalipsis 19:4 dice que esta voz viene del cielo, porque en el cielo los 24 ancianos, lo que leían los adoradores, y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Decían amén, aleluya. Este es un ambiente del cielo aquí en la tierra. El aleluya viene del cielo, hermano. Es una piedra. Se traspasa. Yo les decía que cuando nosotros éramos pequeños veíamos a los hermanos pentecostales, y yo creo que más de alguno una vez le dijimos los hermanos aleluya. Usted ahora los ve en la calle y usted tiene eso en su mente, los hermanos aleluya. Y cuando en el trabajo se querían reír de un hermano pentecostal, le
Cristiana, ¿tú eres de los aleluyitas? Porque esta palabra va de generación en generación, de generación en generación, de generación en generación. Es una piedra que hay que traspasar. Usted tiene que decirle a sus hijos, usted tiene que alabar con sus hijos, cantando los aleluyas al Señor. Y sus hijos le enseñarán a los hijos de sus hijos, aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dice la palabra, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación, aleluya. Es eterna, esta palabra no tiene un final, no es una palabra de muerte, es eterna. Dice el Salmo 106:48, bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. El aleluya es viva. Salmo 105:42, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. ¡Aleluya! Tiene su voz. El aleluya tiene su voz, su propia voz. Dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Usted respira? Diga aleluya, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe